Me da mucho gusto tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a comprobar una teoría, que el verdadero terror no vive en casas abandonadas, vive al lado. Porque hoy veremos experiencias aterradoras con vecinos. Gracias a todos los que mandaron sus anécdotas. Por cierto, alguien me sugirió llamar a la comunidad marionetistas, y no voy a mentir, puede que le tome la palabra. Jajaja, pero en fin. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla a mi Instagram o al correo que aparece en la descripción. Y ahora sí, que empiece el video. Por fin llegó mi momento de contar algo. Advertencia de mucho texto. Hace varios años tuvimos una vecina que, según la gente de la colonia, era bruja. Muchos decían que era de las buenas, de las que podían limpiarte de cualquier mal, pero también meterte cualquier mal, jajaja. Su casa estaba justo detrás de la nuestra, y su patio daba directamente hacia el nuestro. Todas las tardes empezaban a salir olores muy raros de su casa. A veces olía a incienso, otras a hierbas quemadas, pero también había días en los que el olor era como a lociones muy fuertes mezcladas con algo podrido y carne echada a perder. De verdad era una cosa muy intensa. Llegó un punto en que hasta nos mareaba estar en el patio. Con los años la señora empezó a construir en su casa. Amplió la cocina hasta su patio trasero y prácticamente dejó todo cerrado. Un día, cuando todavía estaba en construcción, vino a tocar a nuestra casa para hablar con mi papá. Le preguntó si habría problemas y hacía una ventana desde su cocina hacia nuestro patio. Mi papá le dijo que sí habría problema, que prefería que no lo hiciera por privacidad, por seguridad y también por los olores que ya venían de su casa. La señora simplemente se quedó seria, y se fue sin decir nada. Pero se notaba que estaba molesta. A los pocos días empezamos a tener una racha medio rara en la casa. Nada paranormal como tal, pero sí cosas que se sentían pesadas. Empezaron problemas económicos, discusiones entre mis papás, y el ambiente en la casa se volvió muy tenso. Recuerdo que en una de esas peleas incluso escuché la palabra divorcio, y eso sí me pegó fuerte en ese momento. Mientras tanto, la vecina terminó su construcción. No hizo la ventana, pero sí dejó 2 respiradores pequeños en la parte de arriba de la pared que daba a nuestro patio. De esos como los que tienen los baños, los horizontales de 5×10. La verdad en ese momento solo dijimos bueno, ya que. Y curiosamente, como una semana después, todo se calmó. Las discusiones pararon y la mala racha pareció irse. Eso pasó más o menos por el 2016. Pero el año pasado pasó algo curioso. Nosotros también empezamos a construir en la casa. Y una de las remodelaciones estaba levantar la barda por una más alta para separar mejor el patio de los vecinos y que soportara el tercer piso que estábamos haciendo. Y sin querer terminamos tapando los respiradores que ella había hecho. Hasta nos dio risa cuando nos dimos cuenta. Pero después de eso el olor a incienso y a cosas raras empezó otra vez, y ahora era mucho más fuerte. Y curiosamente también volvieron pequeñas malas rachas en la casa. Problemas, discusiones, cosas que simplemente no salían bien. Tiempo después fuimos a visitar a unos familiares en un pueblo, y entre pláticas salió el tema de la vecina. Uno de nuestros familiares sabe un poco de esas cosas y nos pidió que le diéramos nuestras manos para sentir qué estaba pasando. Las tocó por un rato y nos dijo algo que nos dejó pensando. Según él, la vecina realmente no nos estaba haciendo brujería directamente, pero sí hacía sus trabajos muy cerca de nuestra casa para que las malas energías nos alcanzaran. Nos enseñó cómo hacer una limpia sencilla y también nos dio unas protecciones. Lo curioso es que no necesitábamos incienso ni rituales raros. Era algo muy rápido de hacer. Normal, lo hicimos sin ninguna dificultad. Al día siguiente ese mismo familiar nos habló por teléfono. Y nos dijo algo que todavía se me hace muy extraño. Según él, la vecina ya sabía que nosotros nos estábamos protegiendo. No sé cómo lo supo, pero en ese momento entendimos que esa señora sí sabía hacer cosas raras. Por suerte ya pasaron varios meses y desde entonces todo ha estado tranquilo. Y la verdad espero que así se quede. Ojalá y te guste la historia, Sasori. Un saludo a ti, y a los demás marionetistas que escuchan tus vídeos. Por fin, mi momento de brillar, te mando mi historia, Sasori. Haz de cuenta que mi vecina de enfrente llevaba unos 15 años con un tipo que trabajaba de chofer, venía de otro país y ya traía antecedentes pesadísimos allá por abusar de su propia sobrina. Un asco. El tipo se obsesionó cañón con las mujeres de mi familia.
Imagínate que nos robaba las fotos del Insta para hacerse cuentas falsas con nuestros nombres, y hasta se inventó un perfil de hombre para estarme mensajeando. Acosaba a sus pasajeras, a las chavitas de la calle, a quien fuera, no respetaba nada el miserable. Al final yo fui la que dijo ya basta y le clavé la denuncia. Pero el viejo cínico, cuando lo citó la policía, se quiso ver muy vivo y llevó puros chats falsos según él para demostrar que nosotras lo provocábamos, hasta metió en sus mentiras a una de mis primas que es menor de edad. Se nos reía en la cara el desgraciado. Lo peor fue la vecina, la vieja en lugar de abrir los ojos, le creyó todo a él y me quería echar la culpa a mí. Pero como aquí todo se sabe, los funamos en redes y todo el pueblo se les echó encima. No aguantó la presión y el viejo terminó huyendo de regreso a su país. Ojalá se pudra allá y no vuelva a fregar a ninguna otra mujer, de verdad. Un abrazo Misa Sori. Sucedió una tarde aquí, por donde vivo. De pronto, empezamos a escuchar un estruendo, pero no era el ruido típico de muebles moviéndose. Eran gritos que parecían sacados de una película de terror. Era mi vecina. En mi casa nadie entendía qué estaba pasando, solo alcanzábamos a escucharla desesperada. No, mi hijo no. El tiempo pasó y los familiares que vivían ahí, su suegra, si mal no recuerdo, empezaron a mudarse. Mi papá se puso a investigar y la verdad salió a la luz. Resulta que el cuñado de la chica, estaba abusando del niño, su propio sobrino de apenas 5 años. Lo peor es que confirmaron que no era la primera vez que lo hacía. La suegra se estaba yendo porque alguien de la colonia la había amenazado. Recuerdo que, mientras cargaban el camión de mudanza, todos los vecinos le empezamos a tirar rate, créeme que era lo menos que merecía. Yo tuve un vecino que era un verdadero imbécil. De esas personas que ves y sabes que no deberían tener responsabilidades, mucho menos una familia. El tipo trabajaba de taxista, o al menos eso decía. Porque en realidad casi nunca lo veías trabajar. Siempre estaba en su parada sentado con otros taxistas, platicando o perdiendo el tiempo. Parecía que trabajaba solo cuando se le antojaba. Y aún así decidió embarazar a su mujer. Lo peor era cómo vivían. Literalmente vivían en un garaje. No una casa pequeña, un garaje. Tenían un colchón en el suelo, una hielera para guardar lo poco que podían comprar y ya. Incluso, según decían algunos vecinos, habían hecho un hoyo que conectaba el drenaje para hacer sus necesidades. El lugar apestaba horrible, pero se tenían que aguantar. Y aún teniendo a su familia viviendo así, el tipo se daba el lujo de trabajar cuando quería. Pero lo que más daba coraje era la comida. Había días en los que su esposa y su hijo prácticamente no tenían nada para comer. Más de una vez escuché al niño llorar diciendo que tenía hambre. Y su mamá solo le decía que se aguantara, que no había más. A veces lo único que comían era medio rollo de galletas María y agua. Medio rollo para los dos. Mientras tanto, veías al tipo en su parada de taxis, comiéndose sus tacos y tomándose su Coca-Cola como si nada, mientras su familia estaba prácticamente pasando hambre. Era un asco de hombre. Con el tiempo terminaron separándose y la mujer se regresó a vivir con su mamá junto con los niños. En su momento pensé, bueno, al menos esos niños ya no van a vivir así. Pero después me enteré de que la historia tampoco mejoró mucho. Al parecer ahora es la mamá de ella la que mantiene a la mujer y a los hijos. Una señora de 75 años manteniendo a sus 2 nietos y a su pequeño retoño de 40 añitos. Así que al final, parece que el problema sigue siendo el mismo. Pero bueno, ya no es cosa mía. Solo espero y sus hijos no agarren el mismo camino que sus papás, que la miseria en la que vivieron los motiven. No sabes la que se armó en mi barrio por esa época, tipo 2009 o 2010. Resulta que en la casa de al lado vivía una gente súper rara, re poco sociables, ni saludaban. Nosotros ni imaginábamos qué hacían ahí. Un día, de la nada, escuchamos unos gritos terribles. Era otra vecina de la cuadra, estaba sacada, gritando y pateándole la reja a los tipos de al lado. Decía que uno de ellos se había sobrepasado con su hija. Imagínate, salimos todos los vecinos a ver qué pasaba, era un caos total, gritos por todos lados. Cuando llegó la policía, la cosa se puso seria de verdad. Entraron a la casa y no te imaginas lo que sacaron. Bolsas llenas de polvo blanco y un montón de ladrillos con ya sabes qué. Resulta que los tipos eran altos narcos y tenían el centro de operaciones ahí nomás. Salió en todos los periódicos, fue el escándalo del año en el barrio. ¡Terrible!
Hace como 10 años, cuando mi privada apenas se estaba terminando de vender, era un desfile de gente. Muchos compraban para rentar, así que cada mes veías caras nuevas. Pero hubo 2 casos, así de plano, que nos dejaron la sangre fría. El primero fue un señor de unos 45 años. El tipo era serio pero bien parecido, de esos que ni fuman ni beben frente a nadie. Una noche normal, como a las 11 p.m., de la nada se suelta un mariachi a todo lo que da. En el grupo de WhatsApp de la privada ya te imaginarás el relajo. ¿Dónde es la pachanga? Inviten, no sean así. Creo que se equivocaron de casa, la fiesta era en la mía. Puros señores bromeando, hasta que el ambiente se cortó de un solo tajo. Entre canción y canción, se oye clarito que el mariachi grita por el micrófono. Y que siga este festejo para nuestra niña Blanca. No les miento, sentí que se me bajó la presión. El chat se quedó mudo un segundo y luego explotó, pero de miedo. ¿Oyeron eso? Le están rezando a la Santa Muerte, Dios mío, qué vecino nos tocó. Todos hablaban sin filtro porque pensaban que el vecino no estaba en el grupo por ser nuevo. Pero de la nada, aparece el mensaje que nos dejó helados. No se preocupen vecinos, mi niña es buena, no piensen mal. Ya en un momento termina todo el grupo quedó muerto. No sabíamos si escondernos de la vergüenza o del susto. Era esa sensación de saber que el tipo que le rinde culto a la muerte te está leyendo en tiempo real. Como a los 2 meses el señor cargó con todo y se largó. Nunca supimos a dónde, pero el aire de esa casa se quedó pesado un buen rato. El segundo caso estuvo más pesado. Aquí en Chiapas, por ahí del 2022, llegaron muchísimos colombianos y venezolanos. Algunos venían a chambear derecho, pero otros eran de esos que dan préstamos, el famoso gota a gota. ¿Y cómo sabíamos que eran de esos? Fácil, la privada se llenó de patrullas. En una casa que apenas tiene 3 cuartos y es para una familia normal, vivían como 12 cabrones. Afuera siempre había un cementerio de motos y coches raros. Jetas, Versas, Mazdas, de esos que se roban seguido, y también unas camionetotas con vidrios negros que daban mala espina. Eran un asco de vecinos. Se la pasaban tomando hasta la madrugada, con la música a todo volumen, sintiéndose dueños de la calle. Se sentía esa vibra de que, si les decías algo, capaz no amanecías. De un día para otro, desaparecieron. Se ve que les dieron el pitazo, de que venía la ley porque pelaron gallo en una sola tarde. Dejaron la casa que era una porquería, llena de basura, y hasta 3 motos ahí tiradas en el patio. La neta, qué bueno que se largaron. Perdón que lo diga así, pero esa gente no merece bendiciones. Viven de secuestrar, robar y fregar al que se deja. Un asco total. Por fin, mi momento jajaja, tuve un vecino que encaja perfecto. No te das una idea de lo que era vivir en mi antiguo edificio Sasori. 2 pisos abajo del mío vivía un tipo que la verdad era un peligro, sobre todo porque mezclaba su medicación psiquiátrica con alcohol. El resultado era una bomba de tiempo. Se ponía violentísimo y se la pasaba a los gritos, golpeando muebles y amenazando a una mujer imaginaria con que la iba a matar. El eco en el pasillo hacía que se escuchara en todo el bloque. Lo peor era que el tipo se quedaba cazando gente detrás de su puerta. Apenas escuchaba que alguien subía los escalones, ¡pum! Abría de golpe para encararte. Me acuerdo que una vez, cuando yo todavía era chica, el tipo salió con una cámara de fotos en la mano y me empezó a insistir con que quería retratarme. Salí disparada hacia mi casa, muerta del miedo. Hacia el final la cosa se puso todavía más turbia. A veces te lo cruzaba sentado en las escaleras directamente en calzoncillos o gritando groserías irreproducibles a todo el que pasara. ¿Sabes cómo terminó todo? De la forma más caótica posible. El tipo casi quema el edificio entero porque incendió su propio departamento por accidente y ahí recién se lo tuvieron que llevar. Uf, no sabes el vecino que me tocó. Es para no creer. Resulta que nos mudamos hace poco y el tipo ya venía en picada por las drogas, pero ahora está hecho un desastre. La cosa es que, según me enteré, y escucho, porque las paredes de acá son de papel, comparte la novia con los amigos. De locos el asunto. Los fines de semana se escuchan cosas returbias y parece que él ni la toca. Encima, una vez se pasó de rosca y se agarró a golpes con los amigos porque le comían la novia. Un lío tremendo. Ya estaban mal por todo lo que se metían. Pero eso no es todo. Hace poco me enteré de que también venden droga acá en el barrio. Y para colmo, un amigo mío se quiso hacer el lindo con la chica y los tipos le cayeron a la casa para darle una madriza. Todo returbio.
Y como si fuera poco, el tipo tiene un pitbull re agresivo. Una vez vi cómo mataba a otro perro de la calle, re enfermo el tipo. Porque él le daba la orden al pitbull para que este atacara, lo hacía por diversión y según él, para demostrar quién manda. También es un parásito porque no le paga la renta a la señora de la casa y ni los servicios básicos quiere pagar, y todavía sigue acá. La dueña no hace nada, es increíble. La verdad que voy de departamento en departamento y cada uno tiene su curiosidad. Tengo otras más leves, cuando gustes y si te sirven te las puedo mandar. Un saludo Sasori. La verdad mi historia no es paranormal ni nada de eso, pero sí siento que tiene algo de cama. Hace unos años me junté con un hombre que era extremadamente violento y alcohólico. Literalmente era un volado saber cómo iba a llegar cada noche. Había días en los que llegaba tranquilo, pero otros en los que venía muy tomado y cualquier cosa era motivo para que empezara a gritar o a golpear. La última vez que pasó fue la peor. Esa tarde discutimos y de repente empezó a golpearme. Recuerdo que intenté defenderme, pero en algún momento me pegó tan fuerte que perdí el conocimiento. Cuando desperté ya estaba en el hospital. Después me enteré de que él mismo había llamado a la ambulancia por el susto, y que en cuanto la ambulancia llegó, se escapó. Estuve internada 3 días. Cuando por fin regresé a mi casa, uno de mis vecinos se me acercó para preguntarme qué había pasado. Me dijo que había escuchado los gritos aquella tarde, pero que se había quedado en shock y no supo qué hacer. Le conté todo lo que había pasado. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, que contara con él. Al día siguiente decidí que ya había tenido suficiente y fui a denunciar. Presenté pruebas, expliqué lo que había pasado y me preguntaron si tenía algún testigo que pudiera declarar. Entonces pensé en mi vecino. Cuando regresé a casa fui a hablar con él y le pedí si podía ayudarme testificando. No solo por lo que había escuchado ese día, sino también por cualquier cosa que recordara de otras veces, porque no era la primera vez que pasaba algo así. Pero su respuesta fue completamente distinta a la del día anterior. Me dijo que no. Que prefería no meterse en problemas. La verdad sí me molesté, pero tampoco podía obligarlo. Solo le dije que estaba bien y que no había problema, aunque desde ese momento supe que lo mejor era mantener distancia con él. Lo curioso es lo que pasó después. Apenas una semana más tarde empecé a escuchar gritos que venían de su casa. Al principio pensé, bueno, tal vez también están teniendo problemas. Pero los gritos seguían y se escuchaban cada vez más desesperados. Después de unos minutos escuché al hijo salir gritando pidiendo ayuda. Cuando me asomé, entendí lo que estaba pasando. Habían entrado a robar a su casa. Ellos tenían un pequeño puesto de cenas, así que guardaban cosas y algo de dinero en su casa. Según supe después, los ladrones entraron, amarraron al hijo y a la esposa. A mi vecino primero lo golpearon, y después lo encerraron en el baño. Se llevaron todo lo que pudieron. Lo más irónico de todo es que nadie testificó. Nadie vio nada. Solo se escucharon los gritos. Y aunque suene duro decirlo, en ese momento no pude evitar pensar que, de alguna manera, el karma les había llegado. Porque créeme que yo si me hubiera movido por él, hasta le ayudaría con los temas legales. Al fin puedo mandar mi anécdota. Fíjate que había una señora, le decían Mamá Concha. Era de esas vecinas típicas, súper amable con todos, siempre saludaba a mi mamá y a mi abuela. Pero de un día para otro, se hizo el silencio, dejó de salir, su puerta no se volvió a abrir. Pasaron meses sin rastro de ella. Al final, la preocupación pudo más y mi familia logró contactar a unos sobrinos lejanos para que forzaran la entrada. Lo que encontraron ahí dentro fue una escena de horror puro. La señora estaba sentada en su sillón favorito, muy derecha, pero su cuerpo ya era un nido de gusanos. Había muerto sola y el tiempo se había encargado del resto. Pero lo que realmente nos hiela la sangre, y es algo en lo que mi madre no deja de pensar, es el vecino de la pared de junto. El tipo jura que jamás sintió un olor extraño, ni un rastro de descomposición en todos esos meses. Mi mamá está convencida de que es imposible, que el silencio de ese hombre esconde algo mucho más perverso que un simple mal olfato. Es como si hubiera estado conviviendo con la muerte del otro lado del muro, y no le importara en lo absoluto. Súper perturbador si te pones a pensarlo. Espero y te guste mi anécdota Sasori, un abrazo. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video.
Y como siempre, si ustedes también tienen una anécdota que quieran compartir, pueden enviarla a mi Instagram o directamente al correo que aparece en la descripción. Puede ser una experiencia paranormal, algo extraño, o simplemente una historia que hasta el día de hoy no tenga explicación. También pueden seguirme en mi Instagram, porque es ahí donde suelo hacer las publicaciones y donde aviso cuando estaré buscando nuevas historias para el canal. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Eso ayuda muchísimo a que el algoritmo recomiende más el canal y podamos seguir trayendo más historias como estas. Y recuerda, no todas las historias terminan cuando acaba el video.